Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y que busca hacer una pausa en las tardes en medio de una agenda de tanta velocidad en esta coyuntura de los tiempos, en el que corremos muchísimo para traerles las noticias más importantes del día, pero en Matices hacemos una pausa ya en las tardes para profundizar en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Ayer tuvimos un programa muy interesante donde estuvo Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, Alejandra Mora, la presidenta de INAMU, doña María Fulmen Salazar, la viceministra de Seguridad, y doña Ana Teresa León, que es la presidenta ejecutiva del PANI, hablando precisamente sobre la respuesta que da el Estado y la sociedad a los niños y niñas que son víctimas de violencia en nuestro país, por supuesto en el contexto de lo que pasó la semana pasada en Upala, un caso tristísimo, pero que pone sobre el relieve un problema que no es nuevo y además los desafíos enormes que tiene el Estado y la sociedad costarricense en cuanto a la atención de menores. Hoy les traemos un programa muy interesante, ya les vamos a contar el tema en particular, pero antes vamos a explicarles y a contarles cuáles son las noticias más importantes de las últimas horas. Yo quiero empezar, Isel Martín, nuestra productora. Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a la gente que nos sigue a esta hora. Muy buenas tardes, ahora sí, estaba acomodando el micrófono. A toda la gente que nos sigue a esta hora, tenemos un programa muy interesante hoy. Es un tema un poquito denso, pero de suma importancia para el país. Sí, y es que nosotros queremos, ahorita les vamos a contar cuál es el tema de hoy, donde vamos a aprender muchísimo. Pero antes quiero poner el punto sobre las CIES en dos temas de las últimas horas. Primero, un informe de la NAME, que es una losa completa sobre Global Vía, sobre la Ruta 27, que aquí valga la pena. Vamos a ver, el informe de la NAME critica todo lo de la Ruta 27, que es muy deslizante la superficie de ruedo, los taludes, la corrupción los que hay en puentes. Toda, ¿verdad? Y entonces la NAME dice, hay algunos puntos que hay que trabajar para prevenir, hay otros que hay que rehabilitar en una carretera nueva, pero bueno, este informe afianza una denuncia que interpuso la Contraloría General de la República contra Global Vía, contra Autopistas del Sol, que hoy Global Vía es la concesionaria. Lo que llama la atención aquí es que una y otra vez, y ayer particularmente, le volvimos a pedir a Global Vía de que nos responda, y entonces Global Vía dice por correo electrónico, no nos vamos a referir a esto. Igual nunca se refieren. No, sí, siempre se refieren solo por correo electrónico. Lo que pasa es que a Global Vía se le olvida que, pese a ser una empresa privada, que todos tenemos clarísimo este punto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional señala que igual acceso a información pública se tiene de las instituciones públicas que de las empresas privadas que presten un servicio público o tengan una función pública. Y ese detalle se les olvida siempre a los señores de Global Vía. La última vez que conversé con la encargada de prensa de Global Vía, me dijo, búscame el voto y páseme subrayado lo de la Sala Constitucional. En eso estoy, precisamente para enviárselos y conocer la jurisprudencia, que les cuento, no es mi obligación y conseguirles a ustedes las obligaciones que tienen, pero con todo gusto lo haré con el fin de que cuando presentemos una noticia no tengamos que agregarle a todas las noticias de la Ruta 27 el cintillo de que Global Vía decidió por correo electrónico no referirse. Así es que se lo recordaremos las veces que sea necesario. Global Vía es una empresa privada, eso lo tenemos todos claros, pero en la parte en que presta un servicio público, señores, eso es información de acceso público, porque ustedes le están brindando un servicio a los costarricenses. Y aunque no paute en esta emisora, a veces creo que producto de esas críticas que estamos generando, pues no importa, ahí está el tema del acceso a información pública. Y tocaba el tema de la Ruta 27 porque hoy viene la Contraloría General de la República y emite un informe sobre el CONAVI.
y le dice al CONAVI: señores, esto es un desastre. Ustedes no saben ni siquiera cuántos puentes hay. Si no saben cuántos hay, menos saben cuántos puentes hay malos. Y entonces obliga a la ANAME a generar un manual de puentes. Lo que pasa es que ahí la ANAME entra en un resorte muy complicado, porque lo que dice la ANAME no es vinculante. Y cuando intentaron hacerlo vinculante, a Pedro Castro le dio un faracho y lo frenó siendo ministro de Obras Públicas y Transportes. Pero entonces la Contraloría le ordena o dispone a la ANAME generar el manual de puentes y dispone al ministro de Obras Públicas y Transportes a firmar ese manual de puentes en un plazo establecido. Ese es uno de los puntos fundamentales de Isel, de lo que ha pasado en los últimos momentos. Y en las últimas horas, y que tiene que ver directamente con algo que se usa mucho, que es la Ruta 27. Sí, es que aparte de que es un tema de interés público, es una vía, de una de las vías más transitables en todo el país. Es obligación de la empresa dar este tipo de explicaciones. Referente a este informe de la Contraloría, don Carlos Cegnini, el ministro de Transportes, dijo que no conocía De hecho, dijo que no conocía a detalle el informe, pero indicó que no le sorprende las denuncias que ha hecho la Contraloría, tomando en cuenta que se advirtió de esto desde el momento en que llegó a esa cartera. Pero entonces, ¿qué se ha hecho? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, vamos a ver, don Carlos es abogado, y es un abogado muy experimentado. Sí. Y tiene un colmillo importante en materia jurídica. Yo no dudo que tomará en serio estas disposiciones de la Contraloría, el informe de la ANAME, que ya debe estar socando tuercas ahí en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que hagan algo, sobre todo cuando hay un tema ahí dando vueltas que es la concesión de la ampliación de la Ruta 27, ¿verdad? Sí, en adenda al contrato principal, porque Global Vía quiere ampliar la Ruta 27, quiere ese nuevo contrato, pero bueno, ahí está la carretera principal con problemas de deslizamiento, con problemas de taludes. Prácticamente la ANAME dice: señores, va a llover, y así es que persínense cuando vayan hacia Caldera. Es prácticamente el consejo que brinda la ANAME en las últimas horas. Creo que son las noticias más importantes. No sé si tenías algo vos pendiente, Isel, pero me parecen las noticias más importantes con respecto, de las últimas horas. Hablando de rezagos en infraestructura, el Ministerio de Educación Pública mandó una información de que se va a invertir en 9.000 millones de colones. 9.000 millones de colones en infraestructura, que se ha visto afectada desde el terremoto de Sámara en el 2012. Sí. Todavía se paga un montón de alquileres, los muchachos todavía están recibiendo lecciones en condiciones no aptas para una persona que debe estar en este momento aprendiendo, un proceso de aprendizaje. Lo cierto es que se va a hacer una inversión. Aquí hay que darle seguimiento a ver la calidad de esta inversión. Bueno, y otro tema que está dando vuelta es una denuncia que hizo Mario Redondo, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, sobre los viajes al exterior de los ministros y los presidentes ejecutivos. 1.660 días, 1.660 viajes. Es interesante. A mí me falta un dato, y es el dato de la comparación con gobiernos anteriores, porque uno puede sonarle muchísimo 1.660, pero no tengo idea si es más o menos que hace 4, que hace 8, que hace 12 años, no tengo idea si es más o menos. Lo cierto es que son muchos viajes. Son muchos viajes. Y Dale. Se justifica si es don Manuel González, el canciller, o si es don Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, pero no son los que tienen más viajes en esta administración, es lo que llama mucho la atención. Sí, y don Mario usa los datos para meter una propuesta, y es que los ministros le pidan permiso a la Asamblea Legislativa para salir del país. Ojo que la reacción de el 139, creo que es el artículo de la Constitución Política que obliga al presidente a comunicarle a la Asamblea Legislativa sus viajes. Ese es el verbo, comunicarle, no tiene que pedirle autorización, ¿verdad? El presidente no pide autorización para salir del país, sino que les comunica nada más. Y el otro tema es el de las horas extras. La buena noticia es que se reduce en 15% el pago de las horas extras. La mala noticia es que aumenta en algunos ministerios. El Ministerio de Justicia, que no es el trapito domillar de esta administración, el COMEX, que tiene una explicación interesante que vamos a contarles en las próximas horas, y que tiene que ver con el desplazamiento del ministro y de los viceministros,
y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes son los que aumentaron. Disminuyeron el Ministerio de la Presidencia, disminuyó la Presidencia de la República, disminuyó el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese a mí me suena lógico, ¿verdad? Porque veníamos de un proceso de elecciones nacionales. Así que bueno, sonará lógico esa disminución, pero en buena hora que se reduzca en 15% las horas extras. Ojalá que esto abarque todas las carteras. Insisto, en el tema de justicia es uno que nos da... Sí, voy a usar la palabra y la voy a usar. Que nos da pésimos resultados en gestión, sobre todo en adaptación social. Hay una clarísima violación a los derechos humanos de todos los privados de libertad en Costa Rica. Y entonces, ante una inversión tan grande, esperamos resultados eficientes y el Ministerio de Justicia no lo da. Y no sabemos si la ministra se va a quedar o se va a ir para España, no tenemos idea. Tácitamente, tácitamente cuando ella se propone es irse, vamos a ver qué pasa. 2:15, empezó ahora caliente sí. Los temas de hoy. Vamos a presentarles a nuestros invitados que los noto hoy con muchísimas ganas de referirse a todos los temas. Vamos a hablar de la situación fiscal en Costa Rica y queremos ser muy didácticos, por eso el título es tan amplio. Porque Isel y yo queremos aprender y usted que está en su casa puede aprender con nosotros en radio en vivo y puede observarnos esta noche a través de Canal 2. Está con nosotros doña Patricia Pérez, economista, exdiputada. Doña Patricia, ¿qué tal? Un gusto volver a vernos. Igualmente, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y de verdad que es un tema apasionante y tal y como lo hablamos ahora al inicio, tratemos de hablarlo en un lenguaje de que todo el que nos está escuchando a estas horas más relajado, aunque ya usted no los puso tan relajados, pues puedan entender que esto es un tema presupuestario que se iguala al del gobierno, al de una familia, al de una persona, y me parece que hay que llevarlo a ese nivel para que la gente comprenda primero lo serio y además que también entienda que tiene solución. Ahí muy sonriente escuchando las noticias de las últimas horas, doña Patricia. Efectivamente, porque son temas repetitivos, ¿verdad? Como lo acabas de plantear, la Ruta 27 sorprendente, buscando una adenda a algo, un trabajo que está mal hecho. Lo del CONAVI es un tema reiterado, ¿verdad? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y se dijo que se iba a eliminar, se toma gobierno y se mantienen las mismas posturas, y yo no estoy tan segura que el tema hay que comparar los viajes más o menos con el periodo anterior o con la administración anterior, simplemente son gastos, y cuando usted no tiene, usted no puede gastar. Bueno, ahorita vamos a hablar de gastos. Doña Edna Camacho, primero las damas. Totalmente de acuerdo. Doña Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica. Doña Edna, un gusto volverla a tener aquí en Matices. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un tema, como dice doña Patricia, muy importante que todos debemos de entender, porque tal vez a veces en la vida cotidiana para muchos de los ciudadanos no resulta evidente que este sea un problema, pero realmente es un problema de enorme importancia en la vida de las personas, en particular, si no se soluciona, puede tener repercusiones muy graves para el país y para el bienestar de los costarricenses. Claro, porque cuando vemos un titular déficit fiscal decimos, ese es un problema de Hacienda. Exacto. No, es un problema de todos, que nos toca a todos. Don Carlos Arguedas, economista de la Universidad Nacional. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas. Gracias por la invitación, por estar con estas distinguidas damas y con ustedes aquí de nuevo. O sea, me uno a los comentarios de las compañeras y colegas de que ese es un problema serio, y a mí lo que más me preocupa es que nos hemos acostumbrado a verlo como que no es un problema y pensamos en otras banalidades, que digo yo, fútbol, finales de fútbol, carnavales, ese tipo de cosas, y esos problemas. Y este fue un gobierno que planteó dos lemas que para mí claves. Uno, que era un gobierno de cambio, y cuando uno pensó en cambio pensamos que algunos problemas iban a ir por una ruta de solución, y no está sucediendo así. Más bien vemos que ha perdido capital político para ello. Y lo otro es que dijo que en Costa Rica no se juega. Y cuando usted tiene un problema financiero de ese déficit fiscal, no se puede jugar con Costa Rica. Debemos realmente ponerle atención. Empecemos por lo básico, por favor, para entenderlo despacito. Doña Patricia, ¿cuál es la situación fiscal de Costa Rica? Bueno, que no nos alcanza la plata de conformidad con los ingresos que tenemos, como cualquier familia gasta más que lo que recibe de salario, que a pesar de esas señales de que usted ya de por sí entra a un gobierno con una situación fiscal complicada, hay que ser claro y diferenciar el problema, más que esperar que lo resuelva, porque es un tema, digamos, estamos hablando de que no le alcanza un 5% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que se produce hay un 5% que tiene un déficit aproximadamente.
Y un déficit es el hueco ese. El hueco ese. Y usted, aquí hay un tema, que lo hablábamos ahorita extra micrófonos, el tema es, ok, usted se encuentra un problema y todo el mundo y toda la población lo entiende, usted se encuentra un problema heredado. Creo que la aspiración, por supuesto, que es resolverlo. Me parece que los costarricenses votamos, en general, cuando escogemos a un gobernante, es para que resuelva el problema. Hay un plazo razonable que se le da como a la persona, un periodo de adaptación para que entienda, digamos, el problema ya no desde afuera, sino desde adentro, y que le empiece a usted a plantear soluciones. ¿Y qué nos encontramos? En que no solamente no se plantean soluciones, sino que se dan malas señales. Cuando uno encuentra un problema tan complejo, grande y con tantas justificaciones para el tema de déficit fiscal, yo me atrevería que lo único que tenía que hacer este gobierno y que no hizo, y que ya no hizo, que es una realidad un año después, es dar las señales de que quería resolver. Y quiero aquí dejar un punto. El presupuesto que mandó el ministro de Hacienda, don Helio Falla, me parece que ahí empieza la mayor falla que ha tenido este gobierno en temas económicos. Mandar un presupuesto que da una señal contraria a la que todo el mundo esperaba, que era que usted, bien, no lo podía resolver, nadie se lo estaba pidiendo, mandar una señal de que su deseo es agravarlo. Creo que ahí empezamos todos a sufrir y ahora vamos a ampliar, pero a mí me parece que por lo menos en lo personal, la principal falla la tuvo Helio Fallas. Me dejan hacer el ejemplo durante el programa de una casa, porque sí, personalmente para mí es más fácil entenderlo. Hay un hogar que gana 95,000 colones al mes, pero gasta 100,000 colones. Así estamos. Así estamos. Doña Edna. Sí, tal vez para continuar en esa comparación y bueno, y trayéndola a lo que es un país. Vamos a ver. El problema del déficit fiscal, que para quienes nos escuchan y como usted nos pidió ser didácticos, pues podemos hablar de un faltante, de lo que los ingresos no permiten cubrir de los gastos, es un faltante de ingresos. Ahora, el problema es que es de una magnitud muy alta y por muchos años, entonces eso es algo que lo hace distinto. Un año de un déficit alto no es que sea algo bueno, pero el problema que tenemos ahora es que es muy alto y en años consecutivos. Estamos hablando de que en los últimos 5 o 6 años el faltante ha sido de más de 4% de la producción. Ahora bien, ¿en qué se manifiesta ese faltante? En que cuando no le alcanzan los ingresos al gobierno para cubrir sus gastos, entonces lo que haría un hogar, Randall, es en efecto pedir prestado, adquirir deuda. Entonces la deuda ha crecido exponencialmente. Estamos hablando que si era 25 puntos de la producción en el 2008, ahora es el 40% de la producción, solo gobierno central. Entonces estamos hablando que en 6 años aumentó prácticamente 15 puntos. Es un crecimiento muy fuerte y al ritmo actual la deuda va a seguir creciendo así. Segundo punto, entonces el primero es que es una magnitud grande y por muchos años. El segundo punto es que la deuda, y eso es muy importante tal vez entenderlo para quienes nos escuchan, es que la deuda no es mala per se. Hay que entender que igual que un hogar que puede adquirir una deuda, que puede pagar, igual un país puede adquirir una deuda cuando va a tener ingresos para cubrirla. Por ejemplo, cuando un gobierno toma deuda, pide prestado porque va a construir infraestructura que a la postre va a generar más crecimiento en el país y más ingresos tributarios, ahí ese tipo de endeudamiento incluso no solamente no es que es malo, es incluso que te hace sentido adquirir deuda para hacer cierto tipo de obras. El problema es que este país se está endeudando básicamente para cubrir gasto, llamémoslo ordinario, es decir, lo que un hogar sería para comer, para vestirse, para pagar las facturas de servicios públicos. No es que está endeudándose para construir una casa o para montar un negocio. Entonces el problema que tenemos es que es deuda que tiene un fin que no va a aumentar la capacidad de pago del gobierno. Y el tercer punto es que entonces, en esos casos, lo que vemos es que a lo largo de los años, si el problema no se soluciona,
el gobierno puede llegar a tener una incapacidad de pago, igual que un hogar, igual que una empresa, que hay momentos donde hay un problema de que no puede cubrir su deuda, y eso es una cosa muy delicada. Lo vimos recientemente con el caso de Grecia. No es que estemos en ese punto, es muy importante no crear una alarma en el sentido de que estamos en ese punto, pero si no lo solucionamos, pues estamos, como dicen, comprándonos todos los números de la rifa. Y es que en este sentido hay que ver esto como un problema intergeneracional. Hoy vivimos una fiesta, en cierto modo, gastamos más de lo que tenemos, y la generación actual no está pagando por ello. ¿Qué va a pasar? Que eventualmente, si esto no se soluciona a la vuelta de los años, pues va a ser la siguiente generación la que la va a tener que pagar. Entonces, el problema es que no tenemos los incentivos correctos para solucionar el problema. A veces los gobiernos no quieren solucionarlo porque no quieren tener el costo político, y también hay que decirlo, también los que pagamos impuestos tampoco queremos pagar impuestos, o pagar más impuestos, porque lógicamente es algo que le están quitando a la persona para cubrir, sobre todo cuando hay una insatisfacción con respecto a la calidad de los servicios del gobierno. Déjeme seguir con el ejemplo de la casa. Yo tengo una casa, una familia que gana 95,000 colones al mes, pero gasta 100,000 colones. Entonces ha ido pidiendo prestado para completar esos 5,000 que le faltan siempre, ¿verdad? Cada año. Y ha llegado a deber, de crédito, sí, que es peor. ha llegado a deber 40,000 colones ya en total, el 40% de su ingreso. Sí. Medio salario lo debe. Pero entonces el pago de los intereses de esa plata, de esos 40,000 que debe, ya lo tiene que ir sumando a los 95,000 colones que va gastando. Entonces, esos 95,000 colones tiene que pagar recibo de luz, recibo de agua, recibo de teléfono, la comida, el alquiler y los intereses de la deuda, y además la deuda va a crecer porque siempre va a tener que seguir pidiendo prestado por esos 5,000 colones que le faltan. Don Carlos, es una situación muy complicada. Sí, pero vieras que estaba sonriendo porque realmente esa fue un poco la lógica que quiso aplicar nuestro actual ministro de Hacienda para decirnos que tenemos un déficit. Él nos dice que realmente de enero a abril se han venido aumentando los ingresos en 8% y los gastos en 11%, pero que si usted le elimina el efecto de los intereses, de eso que vos tan magistralmente nos explicabas, como sucede en los hogares, casi que los gastos quedan parecidos, 8,7%. A los siguientes. Entonces, si no tuviéramos intereses, casi que estaríamos en un mejor balance. Lo que pasa es que para mí eso, en lugar de ayudar, es seguir ocultando el problema. El problema es realmente tenemos que planteárnoslo como es un déficit fiscal. Un déficit fiscal es que los ingresos son insuficientes a los gastos. Y el manual de economía, lo que uno enseña generalmente en las clases, es que usted lo soluciona por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos o por una combinación. Y comparto, algunos de los colegas comentaban de que no hay señales claras de este gobierno precisamente de trabajar, sobre todo a mí me preocupa mucho, por el lado del gasto, porque como en cualquier familia, de ahí el hijo entiende que no podemos seguir gastando para satisfacerle ciertos lujos o ciertas actividades, porque el papá también entra en una lógica de decirle vamos a tener un manejo frugal, ahorrar en función de nuestro presupuesto, pues no podemos seguir acumulando, trasladando el problema. Entonces, eso que vos me decís, es como hemos venido funcionando para que el problema siga ahí. Entonces, llegamos a un punto donde realmente ya la combinación de que mis ingresos son insuficientes para mi gasto corriente y además que lo quiero solucionar con deuda, ya se nos está agotando para mí ese mecanismo. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Don Helio también por ahí manifiesta que se le cae la cara de vergüenza con los organismos, con las calificadoras, porque nos están diciendo no vemos posibilidades de que ustedes solucionen este problema. Y pues que es el ministro de Hacienda, con todo respeto, ¿no? Pero primero las descalificó. Claro, pero en la segunda etapa, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros debemos hacer es comprender que llegó el momento de reconocer que tenemos un problema que pasa por la revisión precisamente de que vamos a tener que a un momento revisar impuestos, una señal clara del lado del gasto, con el que creo que es el más responsable del gasto, que es precisamente la parte de gobierno central, es el que tiene que mandar la primera señal, y a partir de ahí
empezar a buscar cómo ir ajustando ese balance que tenemos. ¿Qué es lo que más me preocupa? De que yo no siento realmente, o sea, de que la ciudadanía esté muy contenta de asumir nuevas responsabilidades tributarias cuando vos no ves, y ve cómo empezaste el programa, viajando. Entonces la gente dice, ¿para qué me voy yo a dar más impuestos para que viajen? Doña Aina lo decía, ¿para qué voy a dar más impuestos para ese tipo de carreteras que tengo? Entonces, no hay forma de que la ciudadanía, o sea, se involucre más ahí. Además de que voy a decir algo que a las familias yo sé que les va a desagradar y pido mis disculpas del caso. ¿Cómo son los presupuestos familiares en el promedio de las familias de Costa Rica? Deficitarios. Entonces estamos reproduciendo un problema que queda en el sector de las familias, en el privado, en la parte del sector público. Entonces, la única forma de que entendamos, y aquí yo sí, no quiero ser alarmista, yo sí siempre le digo a mis estudiantes, vean Grecia. Los estados quiebran también como cualquier empresa. Vean ese ejemplo. Porque si vos no ves esa situación, las nuevas generaciones no han vivido, digamos, una crisis realmente seria, entonces no conocen la magnitud de una seria. Lo que vivimos en los años 80, entendemos que es una crisis. En Costa Rica no lo hemos vivido. Entonces, llegó el momento de que en este tema nosotros debemos precisamente buscar el balance entre ingresos y gastos. Y reitero, con eso termino, creo que tienen que haber señales claras en la parte pública, y los presupuestos públicos son un primer indicador de que vamos en esa dirección. Yo sí veo que aquí va surgiendo un tema que es importante, pero que en mi opinión también hay que matizarlo. En efecto, hay cierto tipo de gastos que en el corto plazo, cuando no se muestran señales de austeridad, lo que restan es autoridad moral al gobierno para plantear nuevos impuestos, etcétera. Y entonces ahí es donde me parece que temas como un presupuesto que creció mucho el año pasado o algunos gastos superfluos que crecen no son bien vistos por la ciudadanía y le restan credibilidad o autoridad moral. Sin embargo, me parece que haríamos mal, en mi opinión, en también considerar que con la reducción o la austeridad en ese tipo de gastos podemos solucionar el problema. Me parece que el problema no es de, como diría don Eduardo Lizano, no es de aspirina, ¿verdad? Estamos ante un problema profundo que requiere cirugía mayor. Entonces, a mí a veces sí me preocupa, y lo digo con toda pues candidez, cuando se habla mucho que si los viajes, que si eso otro, porque si bien es cierto, no es una buena señal. Lo que a veces yo quisiera es que la gente no confunda que con reducir esos gastos vamos a solucionar el problema. El problema es mucho más grave que reducir gastos, etcétera. Y entonces eso nos lleva un poquito a plantearnos que el problema es un problema estructural. Por ejemplo, en el lado del gasto, que es el que estamos tal vez, el que estaban tratando ahora los colegas, el problema del gasto tiene muchísimos años de existir y tiene que ver con temas tan serios como la excesiva promulgación de leyes o de reformas constitucionales que obligan al gobierno a transferir recursos o a gastar recursos sin que se le haya dado ingresos para cubrirlos. Ese es un problema que se viene dando en las últimas 4 décadas. En un estudio reciente de la Academia de Centroamérica, ahí hicimos un inventario de todas estas leyes y reformas constitucionales. Mire, solamente en leyes, en las últimas 4 décadas se han creado 30 y resto de leyes. La mayoría, leyes quiero decir, que generaron una obligación de gasto al gobierno. Y la mayoría de ellas sin que la Asamblea le hubiera dado ingresos al gobierno para cubrir esas obligaciones. Y el caso más grave, y con esto no quiero decir que sea necesariamente porque no se deba gastar en educación, pero el caso más grave fue el caso de la reforma constitucional a la educación, donde se le obligó al gobierno a gastar desde el año 98 el 6% del Producto Interno Bruto y en los años más recientes el 8% del Producto Interno Bruto. Y fíjense que pasamos de niveles que eran cerca del 4%, ahora que estamos en el 7 y resto por ciento, o sea, casi se duplicó.
sin haberle dado un 5 al gobierno. Entonces, ahí hay un problema grave que es estructural y yo creo que ahí es donde hay que también echar una mirada a las soluciones de eso. Y lo mismo, voy a decir otro caso que en mi opinión es muy grave y que es un problema estructural, es el régimen de salarios del sector público. Aquí ya otras veces hemos conversado sobre ese tema, pero es un sistema que es caótico. No solamente se ha convertido en un disparador del gasto y para prueba un botón, en el año 2008, 2009 los salarios aumentaron tanto que en realidad la situación fiscal que enfrentamos hoy en buena parte es por el aumento en los salarios que se dio en esos 2 años. Esa es la verdad. Y bueno, y no se le ha dado solución, pero entonces el régimen salarial es un problema latente, que además tiene más aristas, que no hay rendición de cuentas, que no hay evaluación, que hay grandes disparidades de salarios dentro de instituciones, entre instituciones, con sectores. En realidad es más que es un disparador, es verdaderamente un sistema que requiere cirugía mayor. Entonces, con esto nomás dejo esa idea de que hay problemas serios y profundos y que pasan por mucho más que reducir gastos en viajes, etcétera. No, yo voy a discrepar. ¿Por qué razón? Por eso se llama matices. Por eso se llama matices. ¿Por qué? Porque si tengo que ir a negociar, vamos, y entiendo perfectamente el punto de Edna en el tema de que salarios. Todos sabemos que esa planilla está ahí, que es el componente más fuerte, aparte del pago de intereses, obviamente, eso realmente entra como al 90% de lo que es el presupuesto. Pero si a mí me toca ir a negociar, yo preferiría ir con todo, digamos, toda la cartilla completa moral para negociar. ¿Por qué razón? Porque no podría meterme en un tema tan fuerte como es el empleo, el salario único y demás temas, pensiones y demás, si resulta que ni siquiera yo he demostrado mi autocontención. Entonces estoy totalmente de acuerdo, no podemos pensar que el tema de horas extras, que viajes, que consultorías y demás nos van a resolver el problema fiscal. De hecho no lo es así, pero sí me dan como gobierno en general, como ministro de Hacienda, para ir a sentarme ahí a hablar de qué es importante. La autoridad moral. Una autoridad moral importantísima. Y algo que todavía aquí no se ha podido, ningún gobierno le ha dado la cabeza para romper ese ciclo, es que hay que estarlo demostrando permanentemente para que la población quite esa resistencia de por qué tengo que pagar más dispuestos si los demás andan paseando y andan viajando, aunque sean 2 colones. O sea, por eso yo le decía a usted al principio, 1.600 viajes, a mí no me interesa si es más o menos que el anterior. Es que la señal que yo tengo que dar en este momento por la situación que tengo, que es heredada, pero que yo quiero cambiarla, digamos que yo quisiera cambiarla, esa es la duda que tengo yo, si es que quieren cambiarla, es que es 0 viajes. Y ni siquiera me sometería a una ley, que me parece, aquí el problema es que todo se quiere resolver con leyes, eso tampoco nunca me ha gustado, ni nunca me gustó, ni siquiera cuando estuve en mi periodo legislativo, sino que yo más bien demuestro mi posición en el sentido de que 0 viajes, 0 horas extras, 0 consultorías. Usted, una entrevista que leo de Helio Fallas ayer o antier, diciéndole cómo le va con las horas extras de consultoría, realmente no contesta. Bueno, él es muy bueno para no contestar nada, realmente no contesta. Y son pequeños componentes, sí, probablemente eso no llegue ni al 1 ni al 3%, pero es mi carta de presentación para ir a pedirle a los demás las exigencias y poner a la gente en orden. Totalmente claro, Edna, el tema de los salarios de los empleados públicos versus el sector privado es totalmente claro, fueron disparadores del 2008, del 2009, que quisieron hacer un ajuste y que eso significó un ajuste para todo el mundo, eso es una realidad. Como no nos queremos meter con el tema de en este momento de baja actividad económica, que ahorita vamos a hablar de eso, entonces digamos no vamos a tirar gente a la calle, pero lo que sí es cierto es que si seguimos en esto, los que van a tener el mayor efecto, por supuesto que el sector privado lo va a sentir, son los empleados públicos cuando lleguemos a un punto de que nadie nos quiera prestar o nos ponga condiciones para prestar. Entonces finalmente los sectores que más digamos hacen oposición sobre ese tipo de temas del salario único para los empleados públicos y demás pluses, son los que van a tener el primer efecto más fuerte en el momento que el país no pueda verse con la capacidad de enfrentar
o algo más grave, que no pueda negociar sus tasas de interés, sino que vengan impuestas, y esas siempre vienen impuestas con condiciones adicionales. Volviéndonos un poquito más atrás, bueno, en el 2008 ustedes estaban haciendo referencia cuando se incrementó en gran medida los pluses salariales al sector público. Entre el 2007 y el 2008 hubo cifras fiscales positivas, más bien. ¿El problema viene de ahí o viene de atrás, don Carlos? No, o sea, realmente tuvimos un periodo ahí bueno, o sea, todos recordamos el periodo cuando precisamente hablamos de que teníamos superávit, ¿cierto? Primera vez en casi 30, 28 años, o sea, pero lo que pasa es que realmente ahí una economía se tiene que ir contrario al ciclo. Entonces, cuando tuvimos esos superávit, no era precisamente para hacer lo que yo recuerdo hicimos en ese momento. Entonces pensamos en un ajuste a los salarios, mejoramos las pensiones de los guardas, hubo una mejora del régimen contributivo, no contributivo, contratar un montón de gente de acá, sino que era el momento de decir, no hombre, ahora tengo un capital para poder revertir, o sea, algunos elementos, no tener que recurrir en algún momento, pagar unas deudas externas que hubieran aliviado el pago de intereses ahora, y entonces realmente eso se debió, si ustedes recuerdan, a una coyuntura de crecimiento de la economía, ahora que ya Patricia hablaba de crecimiento muy particular, o sea, que se revierte mucho, porque recuerden que en ese periodo ya nos vamos acercando con la famosa crisis internacional y entonces cambian las condiciones, entonces uno va a aprovechar los buenos momentos, o sea, ya eso no lo tenemos ahora, porque ahora lo que tenemos realmente, tenemos un IMAE que va decayendo, o sea, no va realmente, o sea, aumentando, o sea, INEC ayer nos decía que se mantiene el desempleo, o sea, pero tenemos que ser honestos. Cuando usted sabe que viene un ajuste tributario, los empresarios empiezan también a tener un poquito de cautela en sus decisiones de inversión, porque no saben cuál va a ser la nueva forma de que los van a tasar, y entonces empiezan a contener, porque ahí primero quieren un poco de claridad las reglas del juego, o sea, hasta que no haya algo bien establecido y además aquí quisiera también introducir ahora que estamos hablando de producción y esa tasación, o sea, el lado de los ingresos, o sea, la economía costarricense ha ido cambiando mucho. Entonces, también en esta reforma hay que preguntarse si hay algunos sectores que ya deberían tener tasas marginales de impuestos diferentes, y otros que tal vez tan tasados ya no son tan importantes dentro de la estructura productiva del país. Yo a mis estudiantes siempre les digo que uno ve Heredia y se da cuenta. Usted camina por la ciudad de Heredia, le digo, y a veces me lo llevo a hacer algo que yo le llamo economía de la calle. Y me lo llevo y les digo, vean todo el montón de locales que están vacíos. Antes, o sea, había un negocio o que sea el régimen de pequeño contribuyente pagaba. Ahora ya no paga. Pero resulta que encuentro que en muchos lugares hay, en casitas o en dentro de centros comerciales que subarriendan tatuadores y piercing. Que han preferido en la ciudad de Heredia, le digo, vaya, pregúntele cuánto paga impuestos a sus amigos. Para un ejemplo nada más. Ahora imagínense las actividades que están más formalizadas, que no te contribuyen. Por eso yo creo que en algún momento, si mal no me falla la memoria, el gobierno del Pacheco sí tuvo una cuestión muy interesante para mí, que fue que hicieron por un año, que era lo que puede hacerse, Hacienda hizo una renta presuntiva. Entonces nada más le decía a usted, mire, un economista que trabaja de forma liberal debería pagar el 56%. Si usted no está de acuerdo, demuéstreme con un modelo de ingresos y costos de que le estoy cobrando demasiado. Y nos pusieron a pagar. Y entonces ese año don Abel logró equilibrar ahí con su ministro, haciendo un poco ese fue el problema del déficit fiscal. Lo malo es que no se le da una continuidad. Entonces yo lo que digo es que debemos volver a eso, o sea, porque hay sectores de esa economía que pagan muy poco, porque la actividad antes no era una actividad que tenía tanto peso entre la estructura económica. Entonces ese lado del ingreso que los costarricenses queremos ver a un ejecutivo más proactivo. Pero si ustedes lo ven, o sea, ¿qué grandes innovaciones encuentran ustedes en la propuesta para reformar las finanzas de este país? Le dieron la hora del abrazo a la política tributaria le dieron la hora del abrazo a la política tributaria del expresidente Pacheco. Y claro que hay tatuadores en Heredia, si todos se tatúan aquí Team 24 sobre todo eso, no faltaba más, ¿verdad?
Pero bueno, son las 2:44. Vamos a ir a una pausa comercial. Yo recuerdo cuando aumentaron a 8% la inversión en educación, fue una votación unánime. Pedida por el gobierno que iniciaba doña Laura. Y todo el mundo aplaudía porque era Juan Carlos Mendoza, el presidente de la Asamblea Legislativa. Y la reforma... No se puede aplaudir. Y la reforma para transferir las funciones a las municipalidades, que ahora está sobre la mesa. El gran problema que eso puede ser es parecido. Sí, ya volvemos a hablar de eso. ¿En cuál A la siguiente semana fue Luis Gerardo Villanueva, el presidente de la Asamblea Legislativa? Ahí nadie brincó. ¿Verdad? Todo el mundo estaba contento con eso. Viene también después de la pausa la inflación es negativa. Sé que no se dice así, no me regañen, pero la inflación es negativa, eso es lo más entendible para nosotros. Y eso significa, ya Hacienda dijo, bueno, vamos a partir de ahí para el aumento en el sector público, y ya los sindicatos dijeron, no señores, de ahí no partan porque hay muchos otros elementos. Y bueno, también vamos a hablar sobre qué preocupa más a los empresarios, las medidas de fiscales de cobrar más o un desorden absoluto que no me asegura el futuro. 2:45, vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 49 minutos, estamos en Matices. Hoy estamos abordando el tema de la situación fiscal de Costa Rica de una manera, yo voy a decirles que me siento muy a gusto entendiendo el tema fiscal, aunque sea tan denso, gracias a los exponentes que tenemos hoy, el día de hoy. Quería hablarles de los salarios. Doña Edna incluyó el tema de los salarios en el sector público, pero viene el aumento de junio, y entonces un día esto le preguntamos a Hacienda nosotros, bueno, van a partir de la inflación tan baja, y entonces dijeron, claro, vamos a pedir a los sindicatos que entiendan que la inflación es bajísima. Entonces fuimos a preguntar a los sindicatos, entonces nos dijeron, no, nosotros esperamos que el gobierno entienda que la inflación es un detalle, digamos, dentro del ajuste semestral, eso va a generar una fricción muy fuerte. Yo tengo entendido, y por favor me corrigen si no es así, que aunque el aumento sea cero, los pluses de antigüedad y todo eso va a generar un aumento en el gasto, aunque sea cero. Aunque hubiera un ajuste salarial de cero, que no creo que, sí, que sea políticamente que lo vayan a comprar ese pleito, pero nada más por estar sentado un año más en el sector público, el empleado recibe un 2% por año, un 1.94 para ser exactos. Ese es el porcentaje más bajo. Hay algunas instituciones públicas, no gobierno central, sino instituciones como la Caja, Recope, Habdeba, que reciben más del 5%, 5 y resto por ciento por año, aunque no hubiera ajuste salarial. Eso es parte de ese problema que yo comentaba del régimen salarial caótico, y uso esa palabra porque voy a decir algo. En esta misma set con doña Amelia Rueda, don Albino Vargas usó esa palabra, dijo, el sistema salarial del sector público es un caos. Esas fueron las palabras de él. Es un caos porque en realidad tiene una serie de distorsiones. Y bueno, esa es una de ellas. Y es que un empleado del sector público, por permanecer un año más por antigüedad, se gana entre un 2 y un 5%. Entonces, eso es parte de los problemas que hay que solucionar. Por otra parte, yo creo que aquí sí entra temas que plantearon antes Patricia y Carlos, y es que el gobierno, son estas las oportunidades que tiene para dar muestras de austeridad, demostrar que se maneja el gasto con apego a la realidad. Por ejemplo, cuando se haga el ajuste salarial a mediados de año, pues número uno, la inflación ha sido muy baja. Entonces, en realidad, el ajuste debiera ser básicamente igual de bajo, o incluso un punto menos de eso, que eso es lo que en algún momento había dicho el ministro de Hacienda que iba a ser un punto menos de la inflación. Entonces, hay una gran oportunidad en este ajuste semestral del gobierno para dar muestras de que está realmente, que tiene el compromiso de ser austero y apegarse a la realidad económica del país, de las finanzas públicas. Doña Patricia. No, otra señal.
cuando dice Elio Fallas ayer o antier que va a mandar el mismo presupuesto del año pasado, entonces va a encontrarse primero con los mismos problemas. O sea, eso es una cosa seria. O sea, cuando un ministro de Hacienda pasa una experiencia tan traumática o caótica, para usar la palabra de Edna, que pasamos el año pasado, que todo el mundo, yo creo que uno de los temas más expuestos a finales de año, el manejo del presupuesto, y no haya aprendido absolutamente nada de cuál es el manejo político, y nos diga ahora con un directorio que ya no forma parte del gobierno, sino que es una oposición, de que va a mandar el mismo presupuesto. Eso primero, la primera lección, no aprendió nada. Incluyendo la compra del tobogán. Vamos con las malas señales que dije desde el principio, ¿verdad? Y además nos dice que va a incluir un tema como vamos, todo el mundo sabe que en este país el alquiler es exagerado, que incluso se pagan una cantidad de recursos y ni siquiera la gente, los empleados públicos están cómodas en instalaciones. Y uno diría, bueno, ¿cómo va a insistir en un tema que ya separadamente se analizó y se sabe que tiene pulgas, que tiene hormigas ese hueso? ¿Cómo lo va usted además en un presupuesto que lleva el 19% de incremento con una inflación baja? Que usted diría, bueno, la inflación va a ser 2%, pero él mantiene siempre el presupuesto de un 19%. Si era escandaloso el año pasado, va a ser más escandaloso ahora, porque con una inflación baja todavía puede justificarlo menos. Manda el presupuesto con el tema del edificio del tobogán, que me parece que le va a agregar temas adicionales, que además me sorprendió muchísimo y no me puedo quedar callada de decirlo. ¿Cómo se le ocurre en un presupuesto extraordinario que acaba de pasar mandar una partida para capitalizar el Banco Nacional? Eso causó gran revuelo, gran problema en un momento en que los empleados bancarios estaban siendo cuestionados por el tema de los incentivos, en un momento en que se sabe que los bancos, por un pleito jurídico que tienen ahí, deben o no deben impuestos, y manda. O sea, a mí me parece que, vamos, que el poco tino que tiene para analizar cómo es esa negociación política, yo la podía interpretar el primer año, porque usted es inexperto, pero un segundo año me parece ya un tema grave y que definitivamente va a enfrescar al país en un temas que no se van a resolver así tan fácilmente. Y la otra... Claro, antes de pasar al siguiente, pero claro que han aprendido, ya no ha estado Tom Solís en la Comisión de Asuntos Hacendarios, está Henry Mora y Víctor Morales Zapata. Claro, que aprendieron el tema de que creen que con estar sentados uno en la Comisión de Hacendarios resuelve todo. Es un puesto ahí para una votación, nada más. El gran pleito del presupuesto es prensa, son medios, es plenarios, en la comisión te tira un dictamen, punto, pero ahí no termina todo el tema, el asunto es más complicado que eso. Ahora, bueno, supongo que tienen ahí los mejores negociadores según ellos. Y la otra cosa que hago análisis porque me sorprendió y de verdad me preocupa, es cuando dice Elio Fallas que considera que no hay políticos suicidas. El titular no tenía mucho que ver con el fondo, pero leyendo el fondo de la noticia me doy cuenta de que lo que quiere decir es que los políticos responsablemente van a aprobar impuestos, porque nadie se va a suicidar haciendo algo en contra de lo que, digamos, que el país financieramente ocupa. Mire, ojalá lo esté escuchando, don Elio, nada más alejado de la verdad. El político responde a lo que el pueblo le pide y para lo que le puso ahí, y ya aquí quedamos claros que nadie está dispuesto a poner más impuestos cuando las autoridades no dan señales de que están recortando el gasto. Entonces, la resonancia política es no más impuestos, no tiene que ver con que el político sea o no sea suicida, o que vas a pasarle la responsabilidad del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda es solo uno, que por cierto, una encuesta que vi un día de esos, nadie lo conoce y nadie sabe quién es. Eso es una cosa muy grave, porque eso es lo que quiere decir que es el presidente el que está asumiendo todos los golpes de primera instancia, no un ministro de Hacienda que, digamos, se sienta, se vea. Los vicepresidentes, o sea, no salen, es una raya amarilla grandísima donde no se ven, que nadie los conoce. Eso quiere decir que el presidente es el que está asumiendo esa parte, y por supuesto que el doble papel de vicepresidente, presidente del Consejo Económico, ministro de Hacienda, es ya muy serio, porque entonces ¿quién está evaluando realmente el trabajo? No, si usted es el Consejo Económico, si usted además es vicepresidente, también es ministro de Hacienda, bueno, entonces ¿quién más está pensando en la parte económica en este gobierno? Me atrevo a decir que casi nadie más. Y con esas señales usted se da cuenta que no aprendió nada del primer presupuesto. Volver a repetir en una inflación baja, metiendo partidas que ya se saben de antemano que van a causar roncha,
Me parece que a partir del 1 de septiembre empezará una dinámica, si no, yo creo que más complicada, porque tienes un directorio de oposición en que ya le dijo que no va a haber impuestos y sin embargo dice que va a seguir insistiendo. Ese es el momento que se tiene que sentar el Ministerio de Hacienda en general, yo creo que ya el ministro no, pero el Ministerio de Hacienda en general, a pensar en una estrategia que verdaderamente sea vendible. Usted lo que dice es que si la votación queda negativa, queda negativa. Queda negativa. No hay forma de que alguien te saque una resolución y dice que lo que usted votó en contra ahora está a favor. Ni tampoco hay forma de que usted pueda justificar un 19% de un presupuesto, aunque diga que es el mismo, cuando se tiene una inflación baja. Y por supuesto que usted va a tener una gran dinámica de la Asamblea Legislativa cuando se manda partidas como seguir insistiendo en el edificio del tobogán. Sin duda también tiene que ser una lucha interinstitucional, ¿verdad? Todo este tema de la situación presupuestaria del país. Pero ustedes ven en este gobierno el perfil para hacerle frente a esto. Doña Patricia. Oye, ya fui muy clara. Yo acabo de decir que si usted tiene un ministro de Hacienda que no aprendió vamos, pero ya, en general no, esto es muy serio. Vea, se lo digo sinceramente. Yo a todo el mundo le doy la ley de la ventaja. Me parece que cuando uno empieza un puesto, a todo el mundo le dan los 3 meses de aprendizaje. En el tema político, me pareció a mí, porque lo viví en carne propia, uno ocupa un añito. No es tan fácil como uno quisiera y ocupa un año. Pero si además en el año en que usted lo vivió, que es el presupuesto del año pasado, pasa toda esta calle de la amargura, entonces tiene que aprender algo, porque uno aprende más en las batallas, definitivamente. Entonces usted queda herido, Helio Fallas queda total y absolutamente herido, el presidente lo defiende, da malas señales con el presupuesto, se viene el tema de las calificadoras, él descalifica las calificadoras. Además, si no fuera sido por esta radioemisora, no, él hubiera seguido diciendo que le habían dicho que no era cierto, que nos iban a dar la calificación. Cosa más errada no he visto, y todavía no he visto la sanción tan fuerte que yo le debería dar a un ministro de Hacienda que miente, porque eso sí da vergüenza. O sea, a mí me parece que eso sí es peligroso para efectos de terceros, no tanto en casa, a mí me parece que en casa como todo, ¿va? Pero para efectos de terceros eso es muy serio. Pasa por todo esto, manda un presupuesto extraordinario con un tema específico, pero no es porque yo crea que no ocupe o no el Banco Nacional una capitalización de 40.000 millones, podemos discutirlo otro día, sino el momento en que se manda eso, cuando se están discutiendo los incentivos de los empleados bancarios. Me parece que es como algo trágico. Rápidamente se viene el tema de los alquileres y sale con la iniciativa de comprarle un edificio al instante que el Ministerio de Transportes dice que lo puede construir en terreno propio como a la mitad del precio. Pero si usted ya un tema se le llenó de hormigas y usted ve que no es potable venderlo, ¿cómo usted va a insistir y decir que lo estoy valorando en el siguiente presupuesto? O sea, eso es lo que es imperdonable. Y por supuesto, Randa, no veo en este gobierno nadie en la parte económica, y quiero ser muy franca, Helio Fallas nunca se ha distinguido en la parte financiera, económica, bancaria, como economista. Él siempre ha estado en temas sociales y en temas de consultorías. Ese ha sido su perfil. No es que sea bueno o malo, no, es que no ha estado en estas batallas. Y si aún estando en estas batallas un año después no ha aprendido, me parece que sí, ya se ocupa el relevo. Si eso es lo que querías oír, ya te lo dije. Sí, gracias. Pues sí, el timing nunca ha sido, no ha sido en este primer año, digamos, el fuerte de la administración Solís. Dice Germán Moracerna, que nos está escuchando y que nos está hablando en Twitter, porque hay mucha participación en Twitter esta tarde. Dice, sí, pero no, Laxa no existe ya, Lehman Brothers tampoco, pero Grecia, Argentina, México siguen ahí y seguirán quebrados o no, pero seguirán. Hay países que quebrados avanzan. Alemania tuvo un siglo XX calamitoso y ahí está en el XXI al frente de Europa. Lo que le entiendo a Germán es decir, bueno, ¿y qué importa si quebramos? Nada más no pagamos y ahí podemos seguir adelante, como lo hizo Alemania en el siglo XX. Don Carlos y después doña Edna. Sí, pero el costo social es algo que uno no debería descuidar, siempre, o sea, uno ve la historia de Alemania, digamos, el siglo XX, o sea, pero tiene un costo social altísimo. Incluso los periodos, el periodo entre guerras y después de la guerra es un costo social altísimo. Y los niveles de pobreza y desempleo que afrontó también, o sea. Entonces, realmente en economía ahí sabemos que sí, y más, incluso Grecia.
uno podría decir, sí, ahí está. Pero ¿cómo está? Aquí hay los niveles de pobreza, lo que los ciudadanos viven. España, también, ahí está. Pero el desempleo, los suicidios. Entonces los economistas tratamos de alertar en el sentido de que si podemos hacer un cambio inteligente, pensado, y realizar esos cambios, esas reformas, esos cambios estructurales, antes de pagar un mayor costo social, debemos hacerlo, o sea, respetarle la opinión, pero yo quisiera más bien que nosotros, como no estamos en ese estado alarmante, no estamos, suscribo lo que decía doña Edna, no estamos haciendo aquí como alarmando a la ciudadanía, hay márgenes, yo siento que todavía podemos hacer márgenes de cambio y de reformas, o sea, por ejemplo, yo comparto lo del empleo público, caótico, o sea, usted va desde 3% de anualidad en una universidad hasta 5,5 en la otra, que ahí tiene varios intermedios, pues son universidades públicas, debería haber una anualidad homologada, o no debería haber, o lo que yo siempre me ha llamado la atención y lo he criticado, o sea, y siempre pongo el ejemplo mío para que nadie se sienta ofendido. Yo tengo una anualidad en la Universidad Nacional, cada año que paso me la reconocen, pero ¿por qué cuando yo ingreso a dar clases a otra universidad no arranco de cero? Hasta que yo cumple el año, denme el beneficio de la anualidad, sino que la arrastro. Y si yo tengo un colega que trabaja en el Banco Central y va a dar clase a cualquier universidad pública, arrastra todas las anualidades del Banco Central. ¿Por qué? Si yo soy el profesor nuevo que está llegando, debería esperar que se cumpla ese año para tener derechos. Entonces, esos son las cuestiones caóticas que uno como economista se preocupa y dice, mire, es que no hay una racionalidad ni económica ni financiera para hacer eso. ¿Usted ahora va para la UNA? Sí, claro. No. Cuídese cuando llegue, pues lo van a agarrar a tirarle huevos a la entrada de la Universidad Nacional. Tomates. Porque ve que no he llegado al nivel, no digo que las elimine, estoy diciendo que puede existir derechos, pero no que yo arrastre derechos de algo que no he hecho. A mí que me la den al año, pero no antes. Pero es muy bonito, vos lo decías, incluso ve que vos lo decías ahora. Es el momento como para replantearnos un aumento casi muy pequeño, para no decir que sea cero, para no nos linchen. Es el momento. Ahora, la inflación viene en un ritmo que nos permite hacer eso, o sea, pero ve la contraparte. Cuando vos preguntas a la contraparte, dices, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces empezás a buscar excusas para seguir haciendo lo mismo, y si usted hace siempre lo mismo, va a tener el mismo resultado. Entonces, eso es lo que nos permite a mí avanzar, siento yo, en los temas de déficit fiscal, porque queremos seguir haciendo lo mismo sin pensar que hay que hacer pequeños ajustes, y como decía doña Edna, hay que hacer ajustes estructurales. Yo creo que el joven o señor que nos tuiteó, tal vez hay que recordarle lo que significó la crisis de los 80s en Costa Rica, ni siquiera irnos al caso de Grecia o de otros países. Como lo decía Carlos, claro, los países sobreviven, pero con un costo social enorme. En la crisis de los 80s aquí en Costa Rica, la cantidad de personas, de jóvenes que salieron de la educación por la situación, por la crisis, fue enorme, y son personas que salieron del sistema educativo en los años 80, son personas que tienen hoy 40 y resto de años, que se quedaron básicamente con la primaria, y eso nunca se recupera, y la generación perdida, eso tiene un costo enorme, no solo social, o sea, esas personas en realidad no tienen manera fácil de recuperarse. Entonces yo creo que nadie queremos pasar por ese costo social, y eso precisamente lo que yo apuntaba al inicio, que lo que tenemos al frente es un problema intergeneracional. Si en aquel momento no se quiso pagar o no se le quiso entrar a solucionar el problema y caímos en la crisis y alguien lo tuvo que pagar, una generación. Entonces el problema es que ahora, si no es uno el que lo está sufriendo, entonces uno tal vez dice, no, yo estoy bien, ¿por qué me van a tocar si podemos sobrevivir? Sí, claro, pero y los que les toque cuando se reviente la bomba. Entonces me parece que hay un tema que sí es importante ahí. Hay otro asunto que es importante mencionar en relación con lo que decía Patricia y también Carlos, aquí mezclo dos temas, el tema tal vez político y el tema del empleo. Yo creo que en general el orden de los factores no altera el producto, o por lo menos en la multiplicación, pero aquí sí creo que en lo que se está
discutiendo o lo que se podría discutir en la Asamblea Legislativa, el orden de los factores se altera el producto. Claramente, los mensajes que han mandado a las diferentes fracciones, o la mayoría de las fracciones, porque no son todas, pero la mayoría de las fracciones al gobierno es que querrían ver algo integral. Como se dijo al principio, una combinación de gastos con ingresos, con matices, hay que decirlo. Hay algunos que no quieren que les hablen de todos de ingresos, del todo de impuestos. Hay otros que dicen sí, pero pongamos sobre la mesa otras medidas. En particular, obviamente, están hablando de medidas del gasto. Entonces yo creo que esa lectura tiene que estar muy bien entendida, no solamente por parte del Ministerio de Hacienda, por el gobierno en general, porque el gobierno actúa en conjunto, el ministro de la Presidencia, el presidente con su visión y el Ministerio de Hacienda pues tendrán que desarrollar una estrategia, pero con una lectura de que las fracciones sí están esperando que haya sobre la mesa un conjunto de medidas mucho más integral, porque claro está que hay que reconocer, y me parece que eso es muy valioso, hay que rescatar las cosas que unen para partir de ahí, y es que creo que sí hay un sentido de que hay que solucionar el problema, hay una preocupación por parte de las fracciones de que hay que entrarle a la solución del problema fiscal. El cómo siempre es complicado, pero al menos creo que hay una apertura a hablar sobre estos temas. Pero lo que sí han dicho es, ponga sobre la mesa temas del gasto, que si empleo público, que si pensiones, que si el tema del próximo presupuesto, es decir, va a ser un conjunto de cosas. Y yo creo que algunas van a requerir reformas legales, otras no. Creo que por eso va a ser una combinación. Lo cierto es que lo que estamos es, yo diría, ante como dos dimensiones del problema. Una es que lo que no podemos permitir, o el país no puede permitir, es que se desestabilice la situación económica. Es decir, lo que no se puede es llegar ahí. Entonces sí va a tener que haber algunas medidas que son, digamos, que en cierto modo den recursos de corto plazo, sea de ahorro, sea de ingresos, pero también habrá que darle una dimensión de sostenibilidad a lo que se hace. Claro, dice un tuitero, Solís puede echarse ese pleito, olvidarse de que el PAC gane en el 2018 y mejorar las posibilidades para que llegue en el 2022. ¿Cuál Solís? El presidente Luis Guillermo Solís, Patricia. Bueno, porque estábamos hablando del tema hacendario, y la verdad que en este caso Otón es el que ha sido consecuente con el tema de ahorro y el tema de austeridad. Yo también quiero abordar, para que sea cuestiones de tiempo ya, la calidad del gasto. Eso es un tema que pocas veces se discute y que tiene que ver mucho con que la población esté de acuerdo en nuevos impuestos. Y sabemos que el 90 y tanto % del presupuesto es estructurado en salarios, que son empleados públicos, y en esto claridad absoluta, que nadie, por lo menos mi pensamiento no es que tenés que entrar a despedir empleados públicos, porque eso más bien produciría una contracción de la demanda, y más bien tendríamos en un momento que estamos decreciendo en actividad económica, esa no es, digamos, una viabilidad. Pero si el costarricense sintiera que los servicios que le da el Estado son buenos servicios, o sea, si toda esa planilla que se incrementó en el 2008, 2009, de 10,000 personas en la Caja del Seguro Social, al menos hubiesen llegado a resolver el tema de listas de espera, creo que la gente estaría más consecuente a hablar del tema. Y eso el gobierno también tiene que plantearlo. La calidad del gasto, la evaluación de lo que se está gastando, lo que se está invirtiendo, y la rendición de cuentas, que me parece que es muy a tono con su campaña para llegar a ser gobierno, y eso no se ha visto todavía. Me parece que ahí es una gran oportunidad que el Ministerio de Hacienda debe tener esa estrategia junto con el gobierno, comparto plenamente, para decir, bueno, sí, estamos gastando de cada colón que recibimos 90 colones en pagar salarios públicos, pero estamos teniendo estos resultados mejores, estamos logrando esas eficiencias, estamos mejorando, porque el costarricense jamás va a estar en contra de que se dediquen recursos más a educación y a seguridad, que por cierto, aclaro, uno estudia los presupuestos, las liquidaciones presupuestarias. Ahorita viene una de la Contraloría que me gusta mucho, que es a mediados de año de la ejecución presupuestaria, y se encuentra que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública, se los adivino sin ver el presupuesto, son los que menos pueden lograr gastar. Entonces usted se encuentra 30,000, 40,000 millones que no se gastaron, la no ejecución presupuestaria ronda los 400,000 millones, como dijo la Contralora, de los últimos 3 o 4 años. Lo que le digo es que nos metemos todavía en una gran discusión por buscar recursos,
en un gran pleito por tener un presupuesto de un 19% más, que al final, por problemas de gestión, no se logra ni siquiera gastar. Y damos malas señales a los inversionistas, a las calificadoras y demás, de algo que de todas formas por entrabamiento propio de mala gestión de las entidades ni siquiera pueden gastar. Entonces eso es un tema que hay que replantearse. A mí me gustó mucho un planteamiento que hizo la Contraloría un día de estos, en el sentido de que si van a hacer 3 o 4 o 5 AIs, planteen los gastos solamente para esos 3 o 4 y no presupuesten 20 o 30 que presionan por recursos, pelean por recursos, porque usted, una economía como la nuestra, darle a uno significa quitarle a otro, y finalmente usted ve la ejecución de la obra y quedó como en un tercio. Eso es un tema que obviamente nace de la responsabilidad de cada ministro, que espero que lo estén haciendo. Déjenme ir a una pausa, porque si no los que caen en déficit somos nosotros. Son las 3:13 en la tarde. Vamos a la pausa, regresamos con Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 15 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy les presentamos durante todo este programa una explicación bastante amplia con 3 especialistas sobre la situación fiscal del país. Hemos abarcado temas de gasto, temas de empleo público, pero hay una situación que también llega a tener gran impacto, y es en las calificaciones de riesgo en los organismos internacionales. ¿Qué efecto puede tener si se prolonga esta situación fiscal del país, doña Edna? Bueno, ya se ha manifestado, porque en realidad, si uno ve lo que aumentó lo que se llama la prima de riesgo y el número de puntos, el aumento en la tasa de interés que hubo después de la baja en la calificación del año pasado fue lo que se llama 100 puntos base, es decir, un punto completo en aumento de la tasa de interés. Entonces, ya se ha manifestado en aumento de la tasa de interés. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada dólar de deuda que adquirimos en el exterior, pues es más cara. Y bueno, y si se continúa sin solucionar el problema, solo una calificadora nos bajó la calificación, otra nos bajó la perspectiva, pero pudiera ser que para la próxima nos pueda otra calificadora u otra de las dos bajar la calificación. Entonces, todo eso va agravando muchísimo, no solamente el costo de la deuda, sino eventualmente pues la capacidad incluso de colocar. Y entonces lo que hoy ha resultado ser más bien un alivio, entre comillas, de la situación, porque son montos que se dejan de financiar localmente. Entonces eso nos presiona menos las tasas de interés en el mercado local. Y eso en un futuro pues sí nos va a dar un problema. Ahora hay que recordar que ya el gobierno no tiene ninguna autorización para colocar bonos en el exterior, ¿verdad? Sí. Esta colocación que hizo hace un mes o mes y medio fue la última que tiene autorizada. Pero está buscando en China. Sí, efectivamente, quería retomar ese tema. Recuérdese que en el 2012 se aprueba la emisión de eurobonos, que son 4 emisiones. Por dicha fue una por año. La verdad que me parece que fue una buena medida haberle puesto una por año, y termina precisamente. Pero se da eso como un plan B, digamos, al fracaso de la reforma fiscal del gobierno de Laura Chinchilla, pero además porque había una oportunidad, que el país tenía un grado de inversión y tenía un nivel de endeudamiento muchísimo más bajo, que me parece que ya ahora está totalmente agotado, primero porque no visualizo una autorización más, y segundo porque ya no tenemos esas condiciones tan favorables de tener grado de inversión, y que le dieron un respiro al gobierno pasado por 2 años y a por 2 años para iniciar. Creo que incluso estaba así un poco planeado, que era como el final del gobierno anterior, y que el que ganara las elecciones pues tuviera 2 años de tranquilidad. Pero esos 2 años de tranquilidad son precisamente para ir buscando cómo encaminar esas soluciones, digamos, de mediano y de largo plazo. Y se fue el tiempo. Ya se fue el tiempo, porque realmente estamos ya a mediados de año, hay un presupuesto en los próximos 3 meses que empieza en septiembre, y ya la dinámica legislativa le quita el oxígeno. Y hay una cosa importante que hay que decir, lo que a mí me llamó mucho la atención, no me puedo reservar eso,
yo comprendo perfectamente que el presidente salga fuera del país a buscar inversión extranjera, que busque motivar a las empresas que vengan, eso me parece muy bien. No sé si la meta de conseguir 350 empleos es mucha o poca, probablemente prefiero eso que nada, pero lo que sí me parece que hay que tener mucho cuidado es con el lenguaje. O sea, si usted va a Estados Unidos a buscar la inversión extranjera y al mismo tiempo en un programa como CNN usted habla de corrupción y demás, es muy difícil convencer a los inversionistas de que un país de pronto dejó de ser corrupto o que de pronto cambió. Me parece que este tipo de cosas, muy válidas por supuesto, son una discusión local. Cuando uno va afuera a buscar motivar la inversión extranjera, lo que menos puede uno hacer es asustar el capital. Porque nadie le va a creer a usted que en 360 días usted cambió. El tema de corrupción es un tema que es, como decían ahí en una lectura, la cebolla va por capas, ¿verdad? No necesariamente usted quita la primera capa y puede encontrarse más en la siguiente capa y demás. Lo cierto del caso es que hay que tener muchísimo cuidado con ese lenguaje. A lo local podemos tener todas las discusiones que queramos sobre el tema de corrupción, sobre gobiernos anteriores, pero me parece que cuando usted va en una posición de vender al país, hay que tener esa pequeño detalle que pues realmente el inversionista no se va a quedar con ese discurso, sino que va a decir, un país corrupto, una administración esta anterior corrupta, las cosas no han cambiado, y lo que hace es sostener la inversión, igual que cuando abrimos el tema fiscal, como está ocurriendo en este momento, con 4 proyectos en la Asamblea Legislativa. El capital lo que hace es esperar que pasen todos esos nublados del día para decidir si apuesta o no se apuesta, y creo que en ese ámbito se han dado 2 aperturas que pueden más bien perjudicar la inversión extranjera. Bueno, yo recuerdo a la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, sentada ahí donde está usted, después del viaje a China. Le preguntamos, ¿negociaron que China nos compre bonos? Y me dijo, sí hubo una conversación. No ha pasado hasta el momento. ¿Por qué es importante el tema de los bonos, don Carlos? No, es que realmente es una forma de financiamiento externo precisamente para que te ayuda cuando tenés un déficit y necesitas suplir algunas necesidades, de ahí tienes que endeudarte. Yo siempre digo a mis estudiantes que el tema de los bonos al final es un tema de endeudamiento, que es como la familia que usted esté comprando en el supermercado con la tarjeta de crédito. Una mala práctica, porque igual cuando usted tiene que pagar la alimentación con tarjeta de crédito, ya entonces. Pero a mí me interesa resaltar, antes que me hagas la siguiente pregunta, o sea, de que es que el tema de las calificadoras no solo es un tema financiero, y comparto, realmente nos encarece, digamos, ir a buscar recursos para financiarnos externamente, o sea, sino que también de ahí es un tema que encaja en el riesgo país, y entonces los mismos inversionistas van diciendo, país corrupto, con un problema de déficit fiscal, las calificadoras no le están dando confianza, entonces cuesta más que un inversionista venga y quiera establecerse en Costa Rica para hacer inversión, o sea, entonces realmente es un tema país que debe preocuparnos. Aparte de que estamos, doña Ana lo decía, estamos llegando ya a niveles de casi 50% de relación de deuda PIB, entonces ya cada vez tenemos que cubrir más endeudamiento externo, o sea, y había sido una de las grandes virtudes de Costa Rica que manteníamos una relación precisamente deuda PIB muy baja, y entonces realmente doña Ana nos da esa frase, la suscribo, nos estamos comprando cada vez más numeritos para sacarnos de una rifa de que algo que no queremos llegar pueda suceder, y eso es lo que estamos queriendo prevenir, o sea, y yo personalmente, no me hiciste la pregunta, pues yo sí la voy a contestar, o sea, yo personalmente lo manifesté antes de el discurso del 1 de mayo, a varios medios, dije, yo creo que el gobierno tiene que hacer, don Guillermo tiene que hacer cambios en la alineación, y una de la alineación que tiene que cambiar es el ministro de Hacienda. Y he sido muy honesto. ¿Por qué? Porque yo siento que hay una incapacidad de tantos puestos en una persona, y él podría hacer un papel desde vicepresidencia y como coordinador del Consejo Económico para ayudar a que otra persona asuma plenamente eso y pueda realmente, o sea, darle un poco de entrega, oxigenación a un tema que es difícil. Doña Ana lo sabe, es el tema hacendario, no es fácil, requiere dedicación, entrega, y más en esta coyuntura. Entonces no se dio, entonces ahí, yo creo que ahí tenemos un primer algo que en lugar de impulsar no nos deja avanzar. Y el otro tema es precisamente de que me preocupa la pérdida de capital político, lo he dicho en varias ocasiones,
viendo el semanario y viendo la última encuesta, me preocupa, semanario de universidad, me preocupa que vamos a proceso de municipales, eso nos adelanta el ciclo político, y me preocupa de que estemos postergando, y entonces seguimos comprando numeritos para algo que no queremos. Queremos prevenir que este país, y doña Ena nos lo recordó, yo también viví, porque ahí vean las canas, los 80, y es catastrófico, porque ustedes lo recuerdan, llegó un momento que los costarricenses, hasta un jardinero de la Asamblea Legislativa, conozco el caso, por lo menos una vez al año podía irse a San Andrés o a Miami a hacer compras, porque tenemos una economía muy estable. Más, recuerdo el año 76 que hablamos de que Costa Rica no había pobreza, y un momento pasaron los sectores, casi todos los sectores medios y bajos, a hacer fila en los consejos nacionales de producción para conseguir arroz y frijoles. Y eso es lo que estamos los economistas un poco preocupados, de que no queremos ver Costa Rica en una situación tan apremiante, porque tenemos todavía posibilidad de corregir. O sea, dos de nuestros analistas, doña Patricia Pérez y don Carlos Arguedas, piden la salida del ministro de Hacienda, don Elio Fallas. Bueno, perdona, muy fuerte lo dijiste. ¿Cómo que lo dijo muy fuerte? Pero usted lo dijo. Lo que estoy diciendo es que le sugerimos al presidente que valore el cambio. Porque suena como el Ay, don Carlos. más político que cualquiera, ¿vio? Yo me ganó, yo no. Sí, pero ojo que nadie lo ha dicho porque yo se lo haya preguntado. Sí. Lo dijeron sí, voluntariamente. No se lo voy a preguntar a doña Edna, a menos de que ella quiera decirlo en algún momento. Pero es muy complicado el panorama, porque el tema de las calificadoras de crédito, y yo lo entiendo así, para volver al final del programa con el ejemplo de la casa que gana 95,000 colones, el jefe o la jefa de familia va a ir a pedir prestado, pero resulta que había quedado debiendo el cable y después quedó debiéndole a la pulpería y no pagó la tarjeta de crédito. Entonces hay de estas empresas calificadoras que usted llega a comprar una refri porque se le jodió la refri, entonces usted llega y le dice, no, es que usted me la paga, y no, usted no puede ser porque está manchado. Entonces, bueno, dice, bueno, vamos a ir a algo menos formal. Va a la pulpería y le dice el señor de la pulpería, ¿usted me fía este mes? Y dice, no, porque usted me quedó debiendo el mes pasado. Pero además fulanito de tal vino, su hijo vino y me contó que usted es una mala paga. Eso, en resumen, es las calificadoras, digamos que la imagen que da Costa Rica, y además el presidente en CNN diciendo que había cambiado un año el tema de la corrupción, doña Ana. Bueno, yo creo que independientemente de quien esté ahí, yo creo que al final sí es un gobierno, y aquí a mí me parece que el presidente tiene la última palabra. Y cuando digo la última palabra, a mí me parece que es el que tiene claro que hay un problema grave, y si no, entonces el problema es que el presidente no está midiendo la magnitud del problema, y ahí tenemos entonces... ver, el presidente lo dijo en el 1 de mayo, todo su discurso está atravesado por el tema fiscal. Bueno, claro, entonces por eso es que por primera vez, porque hace un año no se reconocía el problema, me parece que ahora sí hay un reconocimiento de que el problema es serio. Entonces uno dice, bueno, el presidente tiene claro que hay un problema serio, y en un año en realidad casi no se ha avanzado. Las propuestas se han ido haciendo, digamos, a cuentagotas, y eso me parece que es parte del problema, porque entonces la misma Asamblea Legislativa no está viendo lo que decía yo, todas las cartas sobre la mesa. Entonces dice, no, si solo me manda esto no me gusta, yo quiero ver otras cosas. Y lo que ha habido es, sí, definitivamente se han ido haciendo los planteamientos con mucha lentitud. Será el presidente el que valore quién debe estar a cargo de esa cartera. Yo creo que hay un tema que aquí no hemos tocado, y tal vez con esto le doy un pequeño matiz a esto, y estamos fuera de tiempo de hablar del tema, pero no se nos olvide que además ojalá nos sigamos colocando recursos en el exterior, Randall, porque eso, como dijo Patricia, en efecto fue planteado hace 4 años como un plan B cuando no se logró aprobar la reforma tributaria en el gobierno de doña Laura Chinchilla, con el objetivo de ganar tiempo en la discusión y que hoy posiblemente tuviéramos alguna buena reforma implementada. Lo cierto es que 4 años se acabó la autorización para colocar deuda externa y no se ha solucionado el problema, pero no se nos olvide que cada $1,000 millones que se han colocado en los últimos años son dólares que han ingresado a esta economía, y es parte de la razón por la que hemos tenido reevaluación. No voy a decir que es la única, porque por eso digo que el tema da para mucho, pero
lo que quiero es vincular que el problema fiscal sí está teniendo repercusiones en el crecimiento, porque parte de la apreciación, de la revaluación del colón, obedece a que tenemos muchos dólares producto de ese financiamiento externo. Entonces, más bien, yo creo que si vienen más dólares, el tipo de cambio se nos va a ir para abajo y afecta a un sector de productivo importante como son los exportadores o los que compiten con las importaciones. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy delicado que hay que ponerle atención. ¿Me permites un comentario rápido? En 20 segundos. En 20 segundos. No, es que doña Elena apunta bien porque ve que ahora estamos precisamente a nivel de corriente relativa planteando cómo apoyar al sector turismo. Porque un tema precisamente de estos cambios en el tipo de cambio los ha afectado últimamente. Entonces realmente no es de gratis simplemente endeudarse. Bueno, muchas gracias, doña Edna, doña Patricia, a ustedes, don Carlos, Giselle, muchas gracias. Los invitamos mañana a Matices. Mañana será el tema internacional aquí en Matices y hablaremos, lo contamos de una vez, sobre la situación en Guatemala. Seguramente usted durante los últimos días ha escuchado las marchas en la capital guatemalteca pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, pidiendo la renuncia de sus vicepresidentes, renunció a una vicepresidenta, detienen al jefe del Banco Central guatemalteco. Bueno, la cosa está que arde en Guatemala, pero para que todos podamos entender, cuando leamos, escuchemos y vemos esas noticias, mañana hablaremos en Matices de la situación en Guatemala. Son las 3:29. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.